Hola, soy Cris y hoy vengo a enseñaros las tarjetas que he creado para el reto de junio de la pareja creativa. En este reto os pedimos que creéis unos fondos y que sean los protagonistas de vuestros trabajos. Entonces, para mí, siempre que quiero crear un fondo impactante, digamos, lo que me gusta es utilizar tintas Distress. Me parece que los colores son muy vivos y siempre llaman la atención. En este caso he decidido utilizar tintas Distress normales, pero también podríais utilizar las Oxide. Y en esta tarjeta, como veis, estoy utilizando las esponjitas de toda la vida, pero en la siguiente veréis que utilizo los pinceles ovalados. Quería probar los dos métodos, la verdad es que los dos funcionan bien, pero como los fondos son muy vibrantes, tuve que dar bastantes más capas con los pinceles. La esponja como que aplica más tinta, los pinceles son como para fondos más claritos, entonces pues bueno, el resultado al final puede llegar a ser el mismo, pero con la esponja me parece que puedes aplicar bastante más tinta. Como veis, yo siempre utilizo un pedacito de papel, un cacho de cartulina que tenga por la mesa para apoyar los dedos a la hora de entintar el panel. De esta manera me aseguro de que no dejo un dedaco marcado, justo una huella en el momento en el que voy a terminar el panel. Así es mucho más sencillo que no se te manchen los dedos, que no se entinten y que no los vayas dejando por la tarjeta según la vayas haciendo. Entonces, como veis, lo primero que hago es hacer una primera pasada en la que delimito dónde van a ir quedando los colores. Después, una vez tengo ya ese diseño circular preparado, voy a hacer una segunda pasada con cada color y me voy a concentrar en las líneas donde se juntan. De esta manera consigo que los colores se difuminen y se mezclen mejor y no queden esas rayas tan marcadas y se consigue unos colores más llamativos y más unidos. Para el resto, ahora quería crear unas máscaras, porque quería darle más textura al fondo. Entonces, con el set Flor de Pascua he troquelado esas máscaras del plástico de una funda de papel, digamos. Entonces, ahora como veis ya estoy utilizando los pinceles ovalados porque la máscara no la he pegado a nada, solo la estoy sujetando con los dedos y los pinceles la mueven mucho menos y consigo aplicar la tinta más fácilmente. Tampoco quería que la flor quedara excesivamente marcada. Quería que fuera algo muy sutil, que se viera en el fondo solamente para darle un poco de textura, de interés al fondo. Entonces, como veis, las flores quedan marcadas, pero no excesivamente como si fuera un sello o un troquelado, o como si las hubieran tintado bien encima, como si fuera un stencil, digamos. Entonces, así lo único que hago es añadir un poquito de tinta alrededor. Entonces, como veis, queda el fondo bastante chulo, pero todavía le podemos dar más textura. Entonces, como las tintas Distress reaccionan con agua, pues unos salpicones y con un papel quitamos el exceso y así todavía le damos más interés al fondo. Para el mensaje me decidí por poner pide un deseo y en el set Feliz 2 ahí está la frase pide un deseo, pero no quería utilizar la palabra deseo. Entonces la cubrí con tinta washi antes de añadir la tinta y lo estampé sobre cartulina negra. Lo cubrí con unos polvos de embossing blancos. Ya sabéis que a mí me gusta utilizar los de Hero Arts, los llevo usando toda la vida y son los que mejor resultado me dan, sobre todo en cartulina negra, y los deshago con la pistola de calor. Entonces, el mensaje es pide un deseo, la palabra deseo la he troquelado del set pide un deseo, pero quería que me quedara más gordito, quería darle dimensión. Entonces, lo que hago es preparar una cartulina para que tenga pegamento por detrás. Esto lo hago mucho, siempre utilizo algún método diferente, ya sea stick it, ya sea un adhesivo de doble cara tipo 3M o tamaño A4, pero ahora estoy utilizando una cinta adhesiva de doble cara gordita, normal y corriente. Lo que tengáis a mano para darle ese toque de pegamento en la parte trasera antes de troquelarlo. Entonces es mucho más fácil, una vez tienes la palabra troquelada, pegarla sobre la que ya tienes. También podéis saltaros este paso y simplemente pegarlo con un pegamento líquido que os va a dar el mismo resultado. Entonces voy a pasar a pegar el panel principal en el frente de la cartulina de una tarjeta blanca. Y voy a pegar la palabra deseo con un adhesivo líquido. En este caso he utilizado un multimedium mate y lo voy a pegar justo en el círculo, digamos que es el círculo central del diseño que he creado. Encima le voy a colocar la palabra la frase pide un
que como veis he cortado alrededor del estampado, pero me parecía que le faltaba algo, así que decidí estampar, igual que el Pideun, la frase estudia del set estudia y colocarlo justo debajo del deseo. Entonces me parecía que así ese toque negro extra y completaba el mensaje bien, y decidí añadirlo de esta manera. Entonces, como veis, a mí el fondo me daba un aire así como veraniego, con las flores, los puntitos, y decidí añadirle unas bolitas, unos puntitos de Glossy Accents. Entonces el Glossy Accents, cuando lo pones, tiene un tono así como no transparente, como un blanquecino, pero cuando seca queda completamente transparente y quedaría como si fueran esas gotas de rocío. Entonces todavía le da más textura al fondo. Así que aquí veis la tarjeta terminada con esos puntitos brillantes, y vamos a pasar a la siguiente tarjeta. Para esta me decidí por un diseño vertical, bueno, que luego en el panel final queda horizontal, pero vertical. Y como veis estoy utilizando los pinceles. Ya veis que tardo muchísimo más en aplicar, en llegar a ese color oscuro, pero bueno, lo puedes hacer. Si es lo único que tienes, lo puedes hacer, simplemente que vas a tener que hacer más capas. O puedes decidirte por un fondo que no sea tan pigmentado. Esa es otra opción. Entonces, una vez que tengo ya todo el fondo entintado, voy a pasar a darle textura. Para ello he utilizado lo mismo, unas máscaras que he creado con el set de troqueles, 2 hojas y el plástico este de funda de hoja, vamos. Como veis, utilizo también los pinceles ovalados. De la misma manera que he hecho con las flores, le voy dando el sombreado, digamos, en los bordes de la máscara, siguiendo los colores que ya tengo entintados. Y de esta manera consigo que me quede ese fondo con la textura de las hojas, en este caso. Cuando ya tengo todo el fondo con las hojas marcadas, voy a pasar a darle salpicones. Esta vez decidí que fueran unos salpicones de agua para empezar, para quitarle ese toque de tinta que consigues con las tintas Distress. Después le añadí unos salpicones de acuarela un poco más oscura, porque quería que tuviera ese toque más oscuro, esos puntitos. Y por último le añadí unos salpicones de spray dorado. Pero el spray no quería que me cubriera entera la tarjeta, entonces lo que hago es echarlo a un lateral y con un pincel darle esos salpicones. Así le da brillo a la tarjeta, que bueno, la verdad es que en las fotos no se ve muy bien, pero sí que cuando lo tienes en la mano le da ese toque brillante, esos puntitos, que le quedan muy bien además a esas hojas que hemos entintado. El fondo no quería quitarle protagonismo, pero quería que tuviera algo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le corto unas rayitas, le voy quitando diferentes tamaños y a la hora de montarlo en la tarjeta lo monto como si fuera un puzzle, digamos, y voy dejando esas rayas blancas. Esto es una manera de darle interés al fondo sin tener que quitarle protagonismo ni tener que añadir muchos elementos, digamos. Es algo que me gusta hacer cuando tengo el fondo como protagonista, pero no le quito excesivo protagonismo al hacerlo. No sé si me explico. Entonces, como veis, he hecho rayitas de diferentes tamaños y lo monto pues como si fuera un puzzle. Para el mensaje me he decidido por el Felicidades 2, que lo he troquelado también con varias capas en negro, y una vez lo tengo colocado ya está la tarjeta terminada. Como veis, son unas tarjetas muy sencillas, pero muy impactantes con esos colores tan vivos. Para más detalles, pasaros por el blog y animaros a participar en el reto. Muchas gracias y hasta la próxima.